Buen día, ¿cómo le va? Hola, sí, ¿cómo le va? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente le escucho, perfectamente. Ah, buenísimo, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo le va? todo bien, acá la escucho casi como si estuviera sentada en el estudio, así que estamos perfecto. Buenísimo. Bueno, usted ha publicado un artículo que está publicado en el diario La Nación, que me pareció muy pertinente poner en atención de nuestros oyentes, en algo que, bueno, tiene que ver con este estado de conmoción global al respecto de lo que ha ocurrido luego del pogromo del 7 de octubre de 2022 perpetrado por Hamas contra la población civil en Israel y fundamentalmente en la mirada de lo que está aconteciendo en el mundo y particularmente en Occidente, no solo en Europa, sino también en las grandes universidades norteamericanas. Y yo lo llamo disonancia cognitiva. Es una cuestión absolutamente extraña cómo se minimizan algunos hechos y se hiper estimula la percepción sobre otros, ¿no? Pero es todo lo que quiero decir, me gustaría escucharla. Sí, coincido absolutamente con ustedes, es disonancia cognitiva y para decirlo en términos de historia de las ideas, es una incapacidad, es una incapacidad de ver la cuestión históricamente. Esto no nació en estos días, esto ya se viene perfilando, el desafío occidente. Si nosotros nos volvemos la vista atrás, encontramos que, bueno, fíjese usted lo de Charlie Hebdo, eh, la migración a distintos países de Europa, que por sí mismo no tendría nada de malo, porque por supuesto nosotros en Argentina también decimos a partir de un crisol de razas. Usted sabe que, José Luis, que la gente, los inmigrantes que llegan a Alemania, que llegan a Dinamarca, no mandan a los niños al colegio, los obligan a cumplir rigurosamente sus costumbres, no saben leer y escribir, por lo tanto, en la lengua nacional. Tanto es así que en Dinamarca, uno de los países obviamente más progresistas del mundo, hace muy poco, hace un par de meses atrás, se reguló el tipo de inmigración, las condiciones para que alguien pudiera llegar a Dinamarca e incorporarse en la sociedad. Precisamente se obliga a las familias a mandar a los chicos al colegio, a no imponer la construcción de mezquitas que se pueden construir en todo el mundo, eso Mm, también pasó en la Argentina, y sin embargo no se pueden construir ni iglesias y mucho menos templos judíos en los países ujú. donde domina el islamismo, sobre todo radical. Entonces lo que se está viviendo en Europa, y también eso se vio, se cristalizó en Israel, es un dominio de una civilización que está de alguna manera desafiando los ideales de Occidente, los ideales creados a partir de la ilustración. Y es eso lo que me preocupa. A mí me cuesta entender cómo puede ser que europeos, jóvenes, educados en universidades, también americanos, también en el resto del mundo, no se den cuenta que lo que se está sufriendo es una invasión de una cultura retrógrada que va a acabar con los ideales que tanto nos costó construir en Occidente. ¿Se Sí, entiende cuál es mi preocupación? sí, absolutamente. De hecho, quiero decirle algo. Yo escribí una editorial para nuestro medio Noticias y Protagonistas, creo que hace por lo menos 6 o 7 años, referido a este tema, porque además Europa en particular tiene un problema gravísimo que es la tasa de natalidad. Y hay un punto de convergencia, que es alrededor de 2050. Esto no es un dato mío, es un dato científico. En algunos países de Europa la población islamita puede ser más importante en términos de número que la propia población autóctona, por definirla de alguna manera. Y parece que nada de esto se advierte. Yo sigo lo de Dinamarca con atención porque sí, Dinamarca ha sido una de las naciones de brazos más abiertos para la inmigración islamita en líneas generales, en el continente. Sí, hay un libro muy aleccionador acerca del tema que es Sumisión, del francés Michel Houellebecq. Ujú. La verdad que yo lo recomiendo, más allá no es un gran libro ni gran literatura, pero es muy interesante porque el autor lo que hace en esas páginas es narrar la historia de un profesor francés de la Sorbonne, especialista en historia francesa, que de a poco va viendo cómo sus colegas, sus antiguos colegas,
son cooptados a dinero mediante, petrodólares mediantes, para cambiar los programas, para empezar a usar las ropas propias de la gente del Islam, y así finalmente, bueno, todas sus, de alguna manera, sus defensas frente a esa invasión cultural terminan cediendo cuando se da cuenta, así incluso hasta risueñamente, que si él adhiere al Islam va a ganar como 10 veces más, va a ser uno de los grandes poderosos en Francia, y además va a poder tener varias mujeres a su servicio. Entonces, en clave, por más que sea en clave distópica, en ese momento, lo cierto es que en ese momento le estaba presentando el libro cuando pasó lo del Charlie Hebdo, y él se tuvo que esconder, tuvo que huir de París por temor a represalias por parte de los supuestos ofendidos por el libro que él estaba publicando. Entonces, esa pesadilla que él describe en Charlie Hebdo, de alguna manera la vemos cristalizada próximamente, por ejemplo, en las universidades estadounidenses y en aquellos lugares donde supuestamente son el centro de la cultura occidental, que ya han sido cooptadas por una cultura que en sí misma llama a la destrucción, porque yo a veces pienso, ¿no? Fanáticos tenemos en todo el mundo, la verdad que en todas las religiones, empezando por la mía, ¿no? Obviamente hay los judíos, que es para mí, y bueno, los ortodoxos que van vestidos de una manera extraña, y que las mujeres van con pollera larga y que tienen un código muy riguroso. Bueno, a lo sumo no le hablan a los, entre comillas, infieles. Lo mismo los católicos o los cristianos que van todo el día a misa. Bueno, está bien, no le hablan, pueden tener esas costumbres y rezan todo el día. Pero el problema es que en el islamismo radical, por lo menos en esta versión, que obviamente no son todos los musulmanes, porque hay musulmanes de paz, ellos llaman a matar. Entonces, no podemos adherir a un relativismo cultural como se ha hecho a lo largo de las últimas décadas, con la excusa de que cada pueblo tiene derecho a tener sus propias ideas y que deben ser respetadas, porque no todas las ideas valen igual. Una ideología que llama a matar y que está a favor de la muerte, entonces no es lo mismo que una ideología que a lo sumo es quizás demasiado estricta respecto de algunos ritos y costumbres, pero que se aplican al propio grupo. Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y esto, bueno, tiene que ver fundamentalmente, por lo menos lo que a muchos nos preocupa, ¿no? Cuando usted decía el tema de las comunidades dentro del judaísmo, ¿no? Que está muy bien planteado en la película no ortodoxa, que se puede ver en Netflix, que es muy interesante para ver. Y también aplica, por supuesto, en muchos grupos cristianos. Lo que ocurre es que a nadie se le ocurre andar matando a otra gente porque profesa una religión distinta, y además yo sigo en este momento muchas cuentas de argentinos, uruguayos o chilenos que son ciudadanos israelíes, y veo el estado de desazón que ellos tienen, que no se entienda que lo que ocurrió el 7 de octubre fue un pogromo y que no se extendió mucho más porque jamás todavía no había concentrado la fuerza bélica suficiente, porque si no vas a saber qué podría haber ocurrido, o el espanto que provoca escuchar a jóvenes en distintas lenguas cantar del río hasta el mar, ¿no? Que significa la literal eliminación del Estado de Israel, en la dimensión que eso pudiera tener. La verdad que hay que Pero hacer... no, Sí, dígame, por favor. disculpe, Diga. que la gente no toma conciencia de que en este momento Israel está poniendo el cuerpo, y están haciendo una especie de programa de laboratorio con los israelíes ahí, lo que se hizo en Gaza, pero que después se va a extender, no termina ahí. Sí, sí. Van por Occidente y la prueba está en Europa, en la Europa islamizada, la prueba está en Francia, la prueba está en cada vez más lugares que están siendo invadidos por una cultura que no tiene nada que ver con aquella en la cual nos hemos criado. Y, por ejemplo, a mí me cuesta entender cómo el feminismo radical, el feminismo de tercera generación, adhiere a los principios del islamismo radical. ¿Cómo puede ser que no se haya condenado la vejación, la violación de mujeres, de bebés, de niños? ¿Pero de qué clase? ¿Dónde quedó el humanismo en el que nosotros crecimos, por lo menos como ideales? Entonces, la intención de mi artículo, fundamentalmente,
era salir de la coyuntura, que es horrorosa, pero que tanto se sigue hablando y se debe hablar, para de alguna manera tomar una posición desde una perspectiva que tiene que ver con Occidente, que tiene que ver con los valores que durante tanto tiempo nos han enseñado y que tanto nos costaron de alguna manera incorporar. Entonces, porque el no matar lo tenemos incorporado, pero también la defensa de la propia vida. Entonces, cuando hacen un paralelo entre lo que está haciendo Israel en este momento y lo que hizo Hamás al invadir y matar mujeres, niños, chicos que estaban haciendo un festival por la paz, no hay paralelo alguno, porque hay un principio elemental que además es receptado por Santo Tomás y por la Iglesia Católica, que es el derecho a defender la propia vida, que no es lo mismo que ir y matar al otro. Entonces no todo es igual. Yo creo que el gran problema que empezó fundamentalmente con los particularismos éticos, de que todo es lo mismo y que mi opinión vale lo mismo que la tuya. No, mi opinión no vale la misma que la tuya. Mi opinión vale en la medida que esté apoyada en razones legítimas, en razones válidas. Entonces basta de hacer un paralelismo donde todo da igual. No, hay religiones y hay grupos que están a favor de la vida, a favor realmente de construir una cultura de tolerancia, y hay otros que están a favor de la muerte, como lamentablemente es y que, bueno, en este artículo que usted empezó citando, vemos que no es una cosa del aquí y del ahora. Yo aprendí, gracias a este libro que también cito al principio de la nota, que la verdad que vale la pena buscarlo y leerlo, paradójicamente, fue publicado por Página 12, yo lo leí de una publicación de Página 12. Entonces, en este libro se dice, bueno, ¿cómo puede ser que en los países árabes, la religión musulmana, cuando salió la imprenta en el siglo XV, decían los jurisconsultos árabes, decían que solamente el Corán era un libro que era el único libro, que no se podía leer en ningún otro libro, y recién se incorporó la imprenta en el siglo XVIII, 300 siglos más tarde. Todo lo publicado en árabe hasta el día de hoy es menor a lo que se publica en un año en el mercado editorial en España. También ahí se sabe que las grandes mentes lúcidas en Arabia, es decir, los grandes ingenieros, no Arabia, los países árabes, por dicho, ¿no? Los grandes ingenieros, los grandes intelectuales, emigran a Occidente y tienen que importar toda la tecnología que ellos mismos, por otro lado, critican y quieren destruir. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué sería de Occidente? Yo lo viví eso en primera persona, José Luis. Mire, no está en el artículo porque es una cosa absolutamente autorreferencial, pero lo viví yo. Yo tuve que pasar un par de días por Qatar. Hice una escala para ir a otro lugar. Y a la vuelta tomé un taxi donde era manejado por un conductor africano. Entonces él empezó a comentar, dice, no, dice, yo acá, a mí me paga, yo pago ningún catarí trabaja, porque por el solo hecho de haber nacido en Qatar, tienen un estipendio mensual con el que viven muy bien. Entonces ellos sí pueden tener una especie de trabajo esclavo, porque en realidad tienen que pagarle a los trabajadores para ir a trabajar ahí con condiciones muy rigurosas, muy duras, durante un par de años. Este señor me decía, bueno, yo no veo el momento de terminar de trabajar en este país hipócrita, donde esconden sus cuerpos, pero por las noches los hombres se emborrachan y las mujeres también tienen su propia vida a escondidas. No veo el momento de volver a mi país, porque este es un país maldito, decía este señor. Claro. Y si nosotros recordamos lo que pasó en el Mundial de Qatar, ¿usted se acuerda de la cantidad de gente que murió, de trabajadores, por cumplir con los tiempos y por la falta de seguridad que había en esa construcción? Sí, que todo el mundo hipócritamente eligió mirar para otro lado, ¿no? Digo. Claro, exactamente. Toda la gente dijo, bueno, me imagino que no se va a hacer ahora el Mundial. Me imagino que ahora los jugadores se van a poner un brazalete negro.
Nada de eso pasó. ¿Por qué? Ujú. Porque el poder del dinero es muy, 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 muy grande, muy poderoso el dinero. Sin ninguna duda. Entonces, fíjese, no es una vez más, no es lo que está pasando en este momento en Israel, no es lo que la invasión de Israel por parte de Gaza, porque además todos olvidan eso. ¿Quién invadió a quién? Ujú. Entonces, si entra en su casa y matan a sus hijos, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar de brazos cruzados para ser políticamente correcto? Usted Sí. no va a ir a rescatar si tienen a una hija en otro lugar. Entonces, ¿qué se esperaba de Israel? Que bajara a la cabeza, que se entregara a aquellos que piden por la paz. La paz la hubieran pedido antes. Entonces, la defensa de la propia vida, de la familia, de los que son de uno, es lo primero. Entonces, por favor, hay que ver lo que uno haría en el lugar del otro, hay que ponerse en los zapatos del Sin ninguna otro. Y duda. también hay que darse cuenta que esos zapatos nos los vamos a tener que poner nosotros en poco tiempo si seguimos callándonos la boca o lo que es peor, vitoreando a favor de la muerte y de la destrucción del otro. Sin ninguna duda. Como siempre, Diana, le agradezco enormemente. Que tenga una buena jornada. Muy amable. Un Gracias. abrazo, un Igualmente. abrazo. Bueno, Diana Cohen Agres. Seguimos nosotros en un instante.